horizontal con el borde inferior del núcleo dentado, así como las relaciones que tiene este núcleo adyacentes, como lo que es la amígdala cerebelosa y el pedúnculo cerebeloso superior. Y en este año, lo que es el doctor Akin, junto con sus colaboradores, describió más que el núcleo dentado, el sistema de fibras de proyección, la sustancia blanca cerebelosa y el riesgo que conlleva el hecho de practicar lo que es el abordaje transdermiano. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí en México? Nosotros no tenemos un estudio en el cual se haya demostrado, o se haya visto, se haya descrito el tamaño en este caso, de los núcleos cerebelosos, particularmente del núcleo dentado, siendo este de alguna u otra manera el más importante en cuanto al funcionamiento del cerebelo. Por lo cual nos dimos a la tarea precisamente de nosotros describir un poco de lo que les acabo de mencionar, teniendo como objetivo número 1 realizar la disección microquirúrgica del núcleo dentado, describir sus dimensiones y establecer su localización en el cerebelo, pero más que establecer su ubicación dentro del cerebelo, saber cómo proyectarlo en las principales superficies, que es la superficie tentorial y la superficie suboccipital. Igualmente, describir las relaciones anatómicas de este núcleo que van a poseer importancia, pero neuroquirúrgica. Dentro del material y métodos, básicamente utilizamos lo que son 20 cerebros fijados en fórmula 10%, o sea, utilizamos 40 hemisferios cerebelosos. Los metimos a congelar a menos 5 grados por 10 días a través de la técnica de Kingler. Igualmente utilizamos espátulas de madera, disectores, vernier y transportador para nosotros poder medir y reportar los resultados. Igualmente un microscopio quirúrgico cada 6. Igualmente, ¿qué fue lo que nosotros medimos? Básicamente las dimensiones del núcleo dentado, largo, ancho y el grosor. La relación que tiene dicho núcleo con las fisuras que van a estar ubicadas en la cara tanto tentorial como en la cara suboccipital. La distancia que hay entre dichas fisuras y el núcleo dentado, así como la relación del núcleo dentado con el pedúnculo cerebeloso superior, como bien sabemos es una de las principales vías eferentes del cerebelo. Igualmente, para fines de cirugía funcional y estereotaxia, mencionamos y tratamos de medir lo que es el ángulo de inclinación que tiene el pedúnculo cerebeloso con el núcleo dentado respecto a todo lo que es el eje del tallo cerebral y la línea media cerebelosa. Y bien, aquí nosotros tenemos la cara tentorial del cerebelo, en el cual podemos ubicar rápidamente la porción más inferior del mesencéfalo, el puente y la emergencia del quinto nervio craneal, la fisura cerebelo-mesencefálica, y aquí tenemos todo lo que es el vermis cerebeloso. Nosotros, cuando comenzamos a disecar lo que era el núcleo dentado, comenzamos primero retirando algunas de las folias que se encuentran laterales al vermis, respetando el vermis, y lo que nosotros hicimos fue tomar como referencia la línea media, proyectando el núcleo dentado. Y aquí lo que nosotros tenemos que identificar en el núcleo dentado son sus bordes tanto internos como su borde externo. De tal manera que lo que es la fisura primaria, que nos va a estar separando al lobulillo cuadrado del lobulillo simple, vamos a poder ver que el núcleo dentado se intersecta con dicha fisura en el borde interno como en el borde externo, y esa fue dos medidas que nosotros pudimos obtener, en este caso del borde interno 5 milímetros y hacia el borde externo 16 milímetros. Y con respecto a lo que es la fisura posterior-anterior o fisura posclival, como tal no está relacionada directamente con el núcleo dentado. Sin embargo, también pudimos proyectar de alguna manera lo que era el borde interno y el borde externo del núcleo dentado, pero respetando lo que era el ancho más parecido a lo que se intersecta en lo que es la fisura primaria. De tal manera que nosotros, cuando medimos esto, que lo que es el borde interno con respecto a la fisura posterior superior, va a medir 8 milímetros, y en este caso va a medir 19 a 20 milímetros hacia el borde posterior. De tal manera que nosotros tenemos una proyección superficial del núcleo dentado, en la cual nosotros sabemos que en esa zona precisamente va a estar el núcleo dentado, y alrededor voy a tener una zona de seguridad en la cual yo sé que no voy a poder dañar el núcleo dentado. Ahorita vamos a ver por qué es importante no dañar. Y bien, nosotros empezamos a disecar todo lo que es parte del lobulillo cuadrado, del lobulillo simple, y encontramos, una vez retirando las folias, sustancia blanca que se dirigía por todo lo que es la porción dorsal del núcleo dentado, hacia lo que era la cara tentorial y la cara suboccipital. En una vista más cercana nosotros podemos observar que como en la fisura vermohemisférica está relacionada directamente con el borde interno del núcleo dentado, y hacia afuera el borde externo del núcleo dentado, de tal manera que después nosotros, siguiendo hacia adelante el núcleo dentado y siguiendo su configuración, que tiene forma de nuez prácticamente, vamos a ver que del borde anterior podemos seguir
todo lo que es su hilio, que prácticamente sería lo que es el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí en estas piezas ya podemos observar completamente todo lo que es la anatomía y la conformación del núcleo dentado. En este caso, lo que nosotros realizamos fue ya, una vez hecha este paso de la disección, lo que era la longitud del núcleo dentado, que es de aproximadamente 18 milímetros, lo que es el ancho del núcleo dentado, que es de aproximadamente 14 milímetros, y el grosor del núcleo dentado, que aquí, bueno, no se puede proyectar, pero el grosor es de aproximadamente 5 a 6 milímetros. Nosotros también establecimos lo que es la longitud del pedúnculo cerebeloso superior hasta lo que es el borde inferior del colículo inferior, que es de aproximadamente 16 milímetros. Y cuando nosotros medimos el ancho en esta misma zona es de aproximadamente 10 milímetros. Aquí tenemos lo que es un corte axial, en el cual podemos observar que ya se quitó el tentorium y podemos observar en este caso lo que es la cara tentorial del hemisferio cerebeloso izquierdo. Y tomando como referencia también la línea media, nosotros pudimos obtener que el ángulo que forma el pedúnculo cerebeloso superior con el núcleo dentado es de aproximadamente 40 grados. Asimismo, cuando nosotros hablamos de la sustancia del tallo cerebral, existen lo que son los cavernomas, que son malformaciones vasculares que tienen vasos sinusoidales de bajo flujo y que en vez de infiltrar lo que es el tejido nervioso, más bien lo van a estar desplazando, y estos cavernomas usualmente se encuentran en lo que es el tallo cerebral, por lo cual también nos dimos a la tarea de medir lo que era la distancia que hay entre el borde anterior del núcleo dentado junto con la emergencia del trigémino y junto con el flóculo que va a formar parte del cerebelo. En este caso, la distancia obtenida del trigémino al dentado es de aproximadamente 2 centímetros y del flóculo al núcleo dentado de 15 milímetros. Pasando a la cara suboccipital, en este caso tenemos que observar que la fisura que guarda más relación con el núcleo dentado es la fisura horizontal, en la cual precisamente ya se había descrito el borde inferior del núcleo dentado está en relación con la fisura horizontal. De tal manera que cuando yo quiero proyectar el núcleo dentado, también puedo tomar como referencia la línea media y de ahí medir hacia el borde interno y hacia el borde externo del núcleo dentado. Esto es importante porque también vamos a obtener aquí 8 milímetros y entre 19 y 20 milímetros entre el borde interno y el borde externo para poder ubicar el núcleo dentado. En conclusión, el núcleo dentado se ubica prácticamente en lo que es la porción superior del cerebelo. Tienen igual nuestra proyección superficial, en la cual nosotros sabemos dónde vamos a encontrar el núcleo dentado y dónde va a haber una zona de seguridad en la cual no podemos dañar. Aquí en este corte parasagital podemos observar nuevamente la fisura horizontal, el borde inferior del núcleo dentado y cómo se relaciona precisamente la fisura horizontal con el borde inferior. Si tomamos como referencia todo el eje del tallo cerebral y proyectamos todo lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, tomando como referencia también el dentado, vamos a encontrar una inclinación respecto al tallo también de 40 grados. En esta resonancia magnética en T2 también podemos observar cómo el núcleo dentado se ve intenso y tomando como referencia la fisura horizontal podemos observar perfectamente cómo podemos delimitar o saber dónde está ubicado el núcleo dentado. En esta pieza anatómica que prácticamente sería parte de la cara anterior de la cara petrosa, podemos observar pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, y el que está relacionado, como ya bien lo sabemos, es el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí podemos observar también que a pesar de que el núcleo dentado no se proyecta hacia adentro del cuarto ventrículo, hay una parte en la cual nosotros podemos saber que está el núcleo dentado, que es precisamente este receso que se llama el receso superolateral o receso del núcleo dentado, y lo podemos ubicar porque aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se alcanza a ver aquí la capa de células ependimarias que conforman ese receso y que forman parte del cuarto ventrículo. Y bien, ¿por qué es importante o por qué nosotros nos enfocamos básicamente a esto? Número uno, porque bueno, el estudio que en este caso el doctor Luque junto con el doctor Evandro publicaron acerca de la fisura horizontal relacionada con el núcleo dentado a través del abordaje suboccipital, pues es un método rápido para nosotros saber de alguna manera dónde está el núcleo dentado, ubicando la fisura horizontal, la amígdala cerebelosa y el pedúnculo cerebeloso superior. Sin embargo, es poco preciso para cuando nosotros queremos abordar lesiones todavía muchísimo más finas. En este caso lo que nosotros hicimos fue no precisamente refutar lo que ya había dicho el doctor Luque, sino más bien complementar que sí, precisamente se encuentra donde ellos dicen, pero además
que entre los 8 y los 20 milímetros, tomando como referencia la línea media y a una profundidad de 5 milímetros, de donde termina la fisura horizontal hasta el borde posterior del núcleo dentado, tenemos 5 milímetros de profundidad. Además de que ya nosotros sabemos que el ángulo de inclinación que tiene el pedúnculo cerebeloso respecto a lo que es el tallo, respecto a la línea media, es de 40 y de 40 grados. Por lo tal, esto nos da una mayor precisión todavía para nosotros saber dónde se va a localizar el núcleo dentado. En este caso, comparando los resultados que tuvimos con el doctor Dimitrova en el artículo que publicó acerca de los núcleos cerebelosos y sus dimensiones por resonancia magnética, vimos que precisamente hay diferencias importantes en lo que es la magnitud exacta del núcleo dentado. Aquí, básicamente, nosotros estamos comparando lo que es la población alemana con la población mexicana y podemos observar que hay diferencias de prácticamente de 5 milímetros, de 4 milímetros, pero simplemente aquí veamos el grosor. Son prácticamente 11, 10 milímetros de diferencia entre una población y otra. ¿Por qué o a qué se debe estas diferencias? Pues número uno, a diferencias antropométricas. El estudio del doctor Dimitrova lo hizo, la resonancia magnética lo hizo en gente joven menor de 40 años, y nosotros cuando realizamos el estudio fueron piezas ya conservadas en formol, las cuales se obtuvieron del anfiteatro de la Escuela Superior de Medicina, y las trabajamos en el laboratorio de neuroanatomía. Entonces muchos de esos especímenes vienen de cadáveres de personas que ya eran pacientes de la tercera edad, que padecían enfermedades crónico-degenerativas. Entonces prácticamente el volumen de los núcleos comparados con las personas jóvenes no iba a ser el mismo. Número 2, en este caso el doctor Ajevin en 1961 dijo que dichas preparaciones, que cuando nosotros utilizamos preparaciones post-mortem, hay dos diferencias. Número uno, la contracción tisular, que cuando nosotros fijamos con formol, el tejido va a perder precisamente ese volumen de agua extracelular al ser sustituido por el formol, y va a haber una contracción tisular. Y número dos, cuando nosotros realizamos los cortes en el tejido post-mortem, va a haber pérdida de este, y por lo tal el volumen y por ende el tamaño se va a ver disminuido. Comparando también que el estudio que nosotros tenemos aquí, que es hasta ahorita la única referencia que nosotros tenemos, los cortes que se hicieron en la resonancia magnética es de aproximadamente 1 milímetro, y además se hicieron en paciente vivo, y por ende todo lo que es el núcleo dentado se encontraba pues prácticamente íntegro, mientras nosotros cuando hemos hecho los cortes, que los más delgados que hemos logrado son de 5 milímetros hasta 15 milímetros, aún así se pierde el tejido. Además, hay que recordar que pues no faltan las variaciones anatómicas individuales que va a haber en el tamaño y en la forma que nosotros vamos a estar estudiando entre un espécimen y otro. Además de que la disección post-mortem comparada con la resonancia magnética in vivo, esta va a ser pues prácticamente muy cruenta para nuestra pieza anatómica respecto a la resonancia, que pues es un método prácticamente no invasivo para las personas que están en este caso pues estudiando o midiendo lo que es el núcleo dentado. Sin embargo, a pesar de nosotros tener pues todas estas disyuntivas en cuanto a la diferencia de resultados, sugerimos que todas las mediciones que nosotros realizamos se pueden utilizar como plantilla o como modelo para que se puedan utilizar en cualquier paciente que tenga alguna patología en la cual se ve involucrado el núcleo dentado. Ya casi para terminar, con dos ejemplos clínicos que podrían ser posibles aplicaciones de lo que les acabo de mencionar. Este estudio que hizo el doctor Cárdenas, en el cual podemos observar aquí una lesión en una resonancia magnética en T1, como hay una lesión quística que está ocupando prácticamente la porción superior del cerebelo y que sería compatible en este caso con un hemangioblastoma. Lo que sucede es que para la porción superior del cerebelo tenemos varios abordajes, pero aquí el que describe en este caso el artículo que fue elegido debido a que la lesión se encontraba más relacionada y más superficial a la cara tentorial, fuera el abordaje occipital interhemisférico transtentorial, que este consiste en nosotros separar los lóbulos occipitales, pasar a través de lo que es el tentorium o la tienda del cerebelo, respetando 1 centímetro lateral la línea media para evitar seccionar lo que son las lagunas que hace el seno recto, y además siendo un amplio campo quirúrgico para nosotros poder observar la lesión, para poder ubicarla, para poder tener un mejor ángulo de visión, y además como está perpendicular al cerebro y es una zona de fácil acceso con
con este abordaje, por eso se eligió. En este caso, si nosotros alcanzamos a observar, no se alcanza a observar aquí muy bien en la imagen, pero podemos observar que laterales a la lesión se observan los núcleos dentados. Esto es importante en cuanto a lo que nosotros describimos, ya que a pesar de que se encuentra distorsionada lo que es la anatomía en este caso del cerebelo del paciente, aún así se puede aplicar o se puede de alguna manera hacer las mediciones correctas para nosotros poder saber hasta dónde nos vamos a ir del lado derecho, del lado izquierdo y de profundidad, para en este caso no dañar al paciente, no dañar los núcleos dentados y dejarlo con algún déficit neurológico. ¿Cuáles son las desventajas de este abordaje? Pues número uno, que cuando nosotros retraemos el vermis, el paciente puede manifestar ataxia troncal. Podemos comprimir el pedúnculo cerebeloso superior y el núcleo dentado, pero más que la compresión de estas estructuras neurológicas, se puede comprimir la arteria del núcleo dentado que proviene de la arteria cerebelosa superior, dejando al paciente con un mutismo cerebeloso transitorio. O igualmente puede haber compresión del lóbulo occipital, habiendo hemianopsia homónima. Aquí, ¿qué es lo importante también? Que bueno, solamente nosotros lo que estamos haciendo es que con las mediciones o con el sistema de mediciones que nosotros estamos aportando, tratando de que se aplique, es que se haga una correlación número uno pues de la neuroanatomía quirúrgica, en la cual el paciente debe de reconocer bien las estructuras por las cuales va a pasar y por las cuales va a llegar a la lesión y las cuales debe de respetar para que el paciente salga sin ningún déficit neurológico. Número dos, la ubicación precisa del núcleo dentado. Insisto, hay ocasiones en que algunas instituciones no tienen lo que es el sistema de estereotaxia, no tienen neuronavegador, y pues hay que tomar en este caso pues herramientas que, si falta la tecnología, hay que saber las relaciones anatómicas que tiene precisamente este núcleo respecto a la superficie, en este caso a la superficie tentorial. Y número tres, pues el uso de neuronavegador, de estereotaxia, de toda la tecnología que tengamos durante el transoperatorio, para en este caso pues evitar que el paciente tenga algún déficit neurológico, ¿no? En este artículo que es del doctor Cusano, nos habla de que el mutismo cerebeloso transitorio tiene que estar condicionado básicamente por un factor muy importante, a pesar de que no está bien dilucidado, y el mutismo cerebeloso como tal se define como la ausencia total de la expresión. En este caso puede haber miles de causas, en este caso edema bilateral del pedúnculo cerebeloso medio, que va a comprimir hacia la línea media a ambos núcleos dentados. Puede haber hemorragias expansivas adentro de lo que es el cerebelo, traumatismos de fosa craneal posterior o infecciones que se da más en lo que es la edad pediátrica para que se dé el mutismo cerebeloso. Pero ¿cuál es digamos aquí el requisito para que se manifieste esta complicación, que es rara pero se puede dar? Pues que hay un daño bilateral del núcleo dentado. En este caso podemos observar aquí varias resonancias magnéticas, en el cual se trata de un paciente de 6 años que durante 3 meses manifestó vómito y además lateralpulsión de la marcha hacia la derecha. Se le hace una resonancia magnética y aquí en la secuencia de T1 podemos ver una lesión que está envolviendo al cuarto ventrículo, que está ocasionando hidrocefalia obstructiva, y además es una lesión heterogénea con componentes hipointensos e hiperintensos. Cuando se ve la lesión en T2 podemos observar inclusive edema perilesional. Al paciente se le programa para una cirugía por abordaje suboccipital y a través del vermis, el abordaje transvermiano, en el cual en la primera cirugía se le retira lo que es el núcleo dentado del lado derecho y el paciente no tuvo absolutamente ninguna manifestación clínica. Sin embargo, cuando se hace la resonancia magnética de control, podemos observar aquí que en T1, cuando se le aplica el gadolinio, hay captación de medio de contraste, e inclusive aquí todavía hay un poco de edema perilesional. Se le interviene nuevamente a las 2 semanas, se quita todo lo que es el tumor residual, ya podemos observar aquí cómo no queda prácticamente tumor, pero ¿qué es lo que sucede? Le retiran el núcleo dentado del lado izquierdo. El paciente, al tener infiltrado el núcleo dentado del lado izquierdo, en este caso, al retirarse en la cirugía, hay un daño bilateral del núcleo dentado. El paciente estuvo durante 2 semanas sin poder emitir ninguna palabra, tenía dismetría, tenía disdiado, cocinesia del lado derecho particularmente, pero lo que lo caracterizaba era eso, ausencia total de la expresión verbal. Número 2, a la 3ª semana el paciente solamente podía mencionar una palabra, ya fuera mamá, papá, sí, no. Hasta la 4ª semana es cuando puede mencionar, hasta la 4ª, 6ª semana puede mencionar 2 palabras, y hasta los 2 meses
del posoperatorio es cuando el paciente se recupera completamente y a pesar de que sufrió más bien le practicaron esta cirugía, el paciente no tuvo recaídas. Insisto, aquí es una de las limitaciones que podríamos tener nosotros en cuanto al sistema que estamos proponiendo, ya que a pesar de que nosotros podemos ubicar las estructuras independientemente de que esté la anatomía modificada, hay ocasiones que en patologías como en este caso, que es un medulloblastoma, se puede infiltrar el núcleo dentado, puede estar tejido sano junto con tejido enfermo, y a pesar de nosotros resecar completamente la lesión o respetar el núcleo dentado, aún así el paciente va a tener ese tumor. Entonces es una de las limitaciones que nosotros podríamos observar en este caso. Y bueno, ya como conclusiones, número 1, la ubicación del núcleo dentado, utilizando estos datos obtenidos, podemos obtener una proyección total, ya dijimos en la cara supratentorial, como en la cara tentorial como en la cara suboccipital, para nosotros poder saber dónde se encuentra y determinar cuál es el área en la cual no nos tenemos que acercar y las áreas de seguridad en las cuales yo puedo trabajar sin ningún problema. Número 2, en cada paciente tenemos que conjuntar y analizar las relaciones anatómicas, número 1. Número 2, hacer esas referencias métricas en los estudios de imagen. Y número 3, durante el transoperatorio, pues saber identificar o inclusive saber medir, ya sea con el neuronavegador, con estereotaxia, haciendo las coordenadas, hacer una correcta planeación para que el paciente en la medida de lo posible, no tenga ningún déficit neurológico. Pero insisto, aquí lo más importante, individualizando cada caso, ya que, como vimos, las dimensiones entre un paciente pediátrico, un paciente adulto y un paciente geriátrico van a variar bastante. Se deben de comparar también los datos obtenidos, en este caso en la disección, con lo que es la imagen, los estudios de imagen, pero aquí en la población mexicana, que es uno de los pendientes que nosotros tenemos para poder comparar y saber si son fidedignos los datos que nosotros obtuvimos. Igualmente hay que realizar estudios de imagen, pero que nos permitan obtener estas dimensiones, pero en población pediátrica, ya que uno de los casos que yo les mencioné pues son tumores que afectan precisamente a los infantes y que bien podrían ser una de las poblaciones más beneficiadas con lo que acabamos de describir. Y por último, pues el conocimiento de la anatomía microquirúrgica del núcleo dentado, en conjunto con una adecuada planeación quirúrgica, la habilidad del neurocirujano y obviamente el apoyo tecnológico transoperatorio, pueden disminuir lo que es las complicaciones derivadas de la lesión del núcleo dentado. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda que quieran formular?